Sí, buenas noches con todos los hermanos. Dios hoy nos permite tener nuevamente el culto de oración. Sí, y para comenzar vamos a alabar el himno número 20. Sí, pueden buscar en sus himnarios el himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza y su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, no, hermanos, de verdad cuán grande es el amor que Dios nos da, que Dios nos ofrece dentro de su infinita palabra. Sí, ahora vamos a alabar el himno número 144. Himno número 144, gozo la santa palabra al leer. Sí, busquemos en nuestros himnarios. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor.
con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Su vida entregó por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, hermanos, ahora vamos a buscar el himno número 460. Himno número 460, ¿por qué Él vive? Cantemos. Nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él murió, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno
gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Sí, hermanos, de verdad, ¿no? Cuán precioso es el amor de nuestro Dios. Sí, ahora vamos a alabar el himno número 275. Lo debes compartir. Himno número 275, lo debes compartir. Sola chispa se enciende un fuego y los alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de
repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallará reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Sí, hoy día es especial, sí, muy especial, porque especial va a terminar muy temprano, ¿cierto? Va a terminar rápido, por eso muy especial, culto de oración. Y desde esta mañana, 1:30 de la tarde, empezamos, ¿no? CLF con Pastor Ospa. Entonces, por la visita de Pastor Ospa a Estados Unidos, entonces ahora está visitando diferentes iglesias, bastantes reuniones. Entonces, desde hoy, desde la tarde, 1:30 de la tarde empezamos conferencia, ¿no? Líderes cristianos, CLF con Pastor Ospa en Los Ángeles. Entonces ahí nosotros también todos estamos participando, escuchamos. Entonces esta noche, 2 sesiones, ¿verdad? ¿No? En la tarde, luego 10:30 y 10:30 de la noche, ¿cierto? 2 sesiones. Entonces, terminando ese culto de oración con los hermanos, participaremos CLF con Pastor Ospa. Entonces esta noche solo nosotros poco compartiendo, también yo quisiera te explicar poco, ¿cierto? Como recién hoy en la mañana llegué de Pando, departamento de Pandos, a La Paz. Entonces, como Dios está abriendo en toda parte de Bolivia, especialmente ese área de régimen penitenciarios. Entonces, ahí poco te explicando, mostrando las fotos, cómo estaba allá en Pando. Luego, con los hermanos juntos, esta noche queremos orar. Aunque Dios también abre una parte grandemente, también mucha necesidad de nosotros. También, y alrededor de nosotros también muchos hermanos están enfermos de COVID, también diferentes enfermedades. Entonces, escuchando esas situaciones, y necesita, ¿verdad?, orar con los hermanos. Entonces, Dios sí o sí escuchando de nuestra oración. Luego Dios va a ayudar a nosotros. Entonces, ya está listo. Entonces, y el lunes, ¿no? El lunes, hoy día miércoles, el lunes, yo y mi esposa, luego diácono Alberto Mamani, juntos viajamos a Pandos. Entonces aquí, aunque está muy frío acá, ¿verdad? ¿No? Entonces podía ver, ¿verdad? Bolivia, el territorio de Bolivia, demasiado grandes. Entonces ahí, y chompa grueso, también pantalón grueso, todos. Ahí llegando en departamento Pando y Cobija se llama, si capital Cobija es. Entonces llegando, mucho calor era calor.
Entonces, ay, como me sentía Santa Cruz, mucho calor, mucha humedad. Entonces, todo lo que encontrando allá me dijo, usted es bendito, dice, benditos. Hoy día es fresco, dice, frescos. Pero estaba sudando, ¿sí? Sudando mucho. El clima es muy fresco, está haciendo frío, dice. Pero para mí era mucho calor. Pero anteriormente, ¿cómo estará? ¿Cierto? Entonces Dios y preparó buen clima, ¿no? Buen clima. Llegamos, luego, si puede mostrar fotos de llegando allá, un hotel, ¿no? Hotel se llama Asai, dice, Hotel Asai. Ahí es aeropuerto, Cobija es. Algunos hermanos no conocen, ¿verdad? ¿No? Pando Cobija, entonces por la foto por lo menos puede conocer. Si ahí con diácono y sacamos fotos al aeropuerto, Cobija es. Yo también primera vez ahí llegamos, luego pasando y aeropuerto, nosotros llegamos hotel, un hotel se llama Asai, ¿sí? Creo que está, ¿sí? ¿Está escuchando? Sí, claro, sí, y ese hotel era. Entonces parece bungalow, dice aquí, bungalow o cabaña, cabaña mejor, ¿no? Ahí entonces, iglesia, ¿sí? Iglesia Evangélica Unidades. Entonces esa asociación y preparó, todo ya preparó, hoteles, comida, todos. Entonces preguntamos, ¿cuánto cuesta aquí? Entonces eso es secreto, ¿sí? Hablando usted va a sorprender. Caro era, mucho caro, muy caro. Entonces ahí llegando y encontramos alcaldesa de otra, ¿hay alcaldesa? ¿Sí? Salió foto, sí, aquí está, esa señora, ¿no? Alcaldesa de Cobija. Entonces, después de como dirigir, a través de esa alcaldesa cambió mucho, era mucha gente y como abierto hacia alcaldesa. Podía ver, era mucho cambio en departamento Cobijas. Entonces también muy activa, dice, muchos eventos, actividades, le gusta. Entonces trabajando también para los jóvenes, ahí llegando encontramos también justo la alcaldesa era dueña, la dueña de ese hotel Asayes, ahí encontramos. Luego ya pasamos, sí, ahí está, luego anterior foto, ¿qué era? Otra foto, anterior, sí, entrada, sí, ahí. Entonces esperando en el hotel, mediodía, ¿no? La hora de almuerzo. Esa señora es la doctora, ¿sí? La directora de régimen penitenciarios. Parece muy joven, ¿cierto? Pero y directora era, directoras de régimen penitenciarios. Entonces, ¿cómo una señora así puede hacer? Son malos, está dentro del régimen penitenciario. Entonces, muy valientes. Su esposo es policía también, autoridades. Entonces, policía, su esposo agarra sí, crímenes. Luego su esposa, la directora, y también suelta, ¿cierto? Y guardando suelta ese trabajo haciendo muy chistoso. Entonces, la directora luego sus ayudantes recogió de este hotel, luego nos llevó a la frontera de Brasil. Ahí y entra, tiene convenio, dice, libremente entra y entramos, nos invitó al almuerzo. Después de comer en la tarde, nosotros hicimos ceremonia de entrega de tele, ¿cierto? Aquí se ve bien, ¿no? Entonces, matrimonio de Evangelio justo, primeramente llegó, luego estaba todo preparando y organizando con matrimonio de diácono Ricardo. Ahí está, nosotros entregamos y tele, luego flash memory ahí y prédica de teología, luego el mundo del corazón. ¿Puede pasar? Sí, ahí. Entonces ahí llegaban también periodistas, canal, ¿no? Del canal y sacaba, luego preguntabas. ¿Se puede pasar? Luego y yo preparé mi diapositiva, era. Antes de ir, Evangelista Justo dice, al aire libre, ¿cierto? Debajo de cancha, tinglado, ya está preparado todo, proyectora, todos. Pero llegando, así estaba. Entonces proyectando creo que no va a haber, ¿cierto? Luego tampoco tenía proyectora. Entonces yo preparé todo, sí, esa es mi diapositiva, preparando, me daba, ¿qué voy a hacer? Pero hay un presentador
y antes de empezar oraba a Dios. Entonces todo, amén, todo levantándose, ¿sí? Los como privados de libertad, todo levantaba en su asiento. Luego todo oraba, así, orando, amén, aleluya. Entonces, ay, sí, aquí no necesita diapositiva, directo predicamos el evangelio. Todos se escucharon. Ahí predicando el evangelio, ahí estaba sentados, ¿cierto? Los privados de libertad, hartos, muchos, ¿y pueden pasar? Y ahí, sí, también pueden pasar. Después de compartir la palabra, luego entregó a nosotros, ¿no? Reconocimientos recibimos, luego también entregamos flash memory, todo explicamos a la directora. ¿Puede pasar? Aquí dentro de régimen penitenciario de Pando había iglesia, aquí está un evangelista, luego ellos son hermanos, porque van a estar justo, sí, pasada semana y primeramente visitó y para coordinar. Ahí hubo seminario bíblico, ahí escucharon el evangelio, recibieron, dice. Entonces ellos recibieron muy bien, cantabas, alabando, luego ahí también compartimos en la palabra. Ellos están abiertos, cualquier momento ya viene, puede usar, realizar esos eventos. Ellos también desean aprender a escuchar teología, ahí compartimos. Luego puede pasar. Pasando la directora nos llevó dentro del régimen penitenciario, mostraba, ¿verdad?, ¿no? Diferentes lugares, esa carpintería, grandes. Yo no he visto otra ciudad así tan grande dentro del régimen penitenciario, mucha maquinaria grandes, ahí estaba haciendo, y puede pasar. Luego regalaba, ¿cierto? Eso todo, nuestro corazón, dice, sí, regalaba, ¿sí? Eso todo tengo ahora en mi oficina. Entonces hay un recuerdo, ellos dicen, no olvide, dice, a nosotros, pillite, necesitamos apoyos. Luego regalando, estaba muy agradecido, ¿sí? Puede pasar. Luego en la noche eclesia en Cobija. Entonces hay una asociación evangélica unidas. Entonces aquí el presidente, también vicepresidente, varios pastores se reunieron, diferentes iglesias. Entonces mi persona, primeramente, yo he dado, ¿no?, las conferencias de CLF. Entonces ahí en la iglesia yo compartiendo, algunos hermanos, si duerme, ¿cierto?, cabecea, porque varias veces se escucho. Pero allá, ellos, y esponja, atentamente escuchando, ¿sí? Me daba, sí, verdad, mucha fuerza, esperanza. Ellos anotaba todos. Luego también aplaudiendo, era cada vez. Ellos y podían vernos sus corazones. Tenía sed de escuchar la palabra de Dios. Entonces ahí mi persona yo di y la palabra, ¿no? Conferencia de CLF. Luego mi esposa, puede pasar ya mi esposa, educación de familia. Entonces su iglesia, esa asociación esperaba esa educación de familia. Entonces ellos tiene 3 ramas grandes. Ahí y enfoca, dice, para niños, luego palabra, luego último, ¿qué es? Educación de la familia. Entonces ellos tenían mucho interés. Entonces mi esposa cuando empezó educación de la familia, aunque ustedes ya han escuchado, ¿verdad?, ¿no? Ellos escuchaba atentamente, sí. Luego terminó, aunque mi persona 1 hora, luego descansando poco, mi esposa 1 hora. Tarde eran noches, todo esperaba. Terminando, luego ellos todos estaban muy contentos. Excelente, dice, wow, esa enseñanza ayuda mucho, dice, ellos se sorprendieron. Luego en la noche invitó comida, comí 2 platos. Entonces ese presidente, ¿no?, nos invitó. Terminando siguiente, ¿sí?, segunda noche también, ellos escuchaban muy bien. Luego otra vez invitó a la casa de un hermano. Entonces ellos hasta medianoche comimos, luego preguntaba y conversamos. Mientras hablando, no quería ir, no quería retornar, ¿sí? Cobija es
Pando muy interesantes, ¿verdad? Hermanos muy humildes, como todos son familia, todos ellos apoyaban, comida también juntos preparando, apoyaban. Entonces yo también, ¿sí? Y quiere invitar más, quiere escuchar más. Entonces ahí Dios, ¿no? En la ciudad de Cobijas, Pandos, Dios como abrió dentro del régimen penitenciarios, como cualquier día, cualquier momento, nosotros llegando y dando esa conferencia, ellos van a recibir, dice. También esa eclesia también, esa eclesia es vicepresidente de esa asociación, estaba pastoreando. Entonces invitó a su casa, entonces su casa también, y pastora estaba preparando, quería preparar, dice, comida coreana, picante, tteokbokki. Entonces, ¿cómo conoció tteokbokki picantes? Quería agradar, dice, a nosotros. Entonces, hay todas las personas. En la tarde, se quería descansar en el hotel, pero llegaba hermanos, uno, otros. Quería invitar comida, asaíta. Sí o sí tiene que probar, dice. Luego sacando, llevando a frontera Brasil también. Quiere que paseemos nosotros. Entonces no podía descansar, cada vez viene, quiere llevar, sacar nosotros. Luego también quiere llevar, invitar. Entonces, ¿por qué ellos así? ¿Verdad, no? Primera vez encontramos, tampoco conocemos. ¿Sí? Luego no soy guapo, ¿cierto, no? Chiquitito era. ¿Por qué ellos siguen, no? Quiere invitar, comer. Y Dios, ¿no? Todo yo preparó, podía ver. Entonces, departamento, ¿no? Y Pando tenemos mucha esperanza. Entonces van a estar justo sus matrimonios, mínimo una vez al mes visitando, va a realizar. Así coordinamos. Luego ahora escuchando van a estar Israel. Pastor William no está viajando y Tarija. Mañana va a hacer convenio con el régimen penitenciario de Tarija. Entonces ahí también convenio luego y mirando la fecha viajaremos otra vez dando conferencia, ahí empezaremos ese programa. Entonces tarea también Dios va a abrir, no va a abrir, va a abrir sí o sí. Entonces Pastor William y visitando allá, sí Dios va a abrir, entonces los hermanos pueden orar. Entonces esa noche, y poco te expliqué, ¿verdad? ¿No? Cómo Dios trabajó en Pando. Luego también muchas necesidades en las iglesias. Recién terminó cuarta capacitación para régimen penitenciario, pero próximo mes ya último va a ser, última capacitación para régimen penitenciario. Luego renovaremos el convenio, 5 años más, eso estamos haciendo. Entonces los hermanos pueden orar juntos para renovar 5 años más y continúe, ¿no? Este trabajo dentro del régimen penitenciario. También los hermanos y algunos están enfermos de diferentes enfermedades. Luego también cada iglesia necesidades ahora, también económicamente veo por coronavirus, los hermanos mismos, la iglesia también. Aún está esas situaciones, pero Dios está abriendo. Muchos departamentos, muchas ciudades, todavía falta levantar iglesias. También estamos convocando los seminaristas, entonces los hermanos también esto pueden orar. Iglesia Santa Cruz Centro también está buscando, sigue, para comprar un edificio, hermanos. Cochabamba también sigue buscando, los hermanos pueden orar. Y diferentes ciudades necesitan el local principal, sede de la iglesia, Ayhuayé. Entonces los hermanos pueden orar esa parte. Entonces, hoy queremos orar juntos. Primero mi persona, oraré. Luego terminando mi persona entre los hermanos, voluntariamente quiere orar aquí y adelantando, ahí puede orar. Entonces, encargado de Zoom y va a habilitar el micrófono, porque los hermanos están participando por Zoom, también Facebook. Entonces los hermanos están en Zoom y sus micrófonos están habilitados
Por eso voluntariamente quiere como orar, y entonces desmuteando, luego puede orar. Terminando oración, luego otra vez tiene que mutear hermanos para que otro hermano puedan orar. Si todos ya entendieron esa parte, los que están participando en Zoom, luego los hermanos aquí presencial, ¿no? Presencialmente está aquí juntos, entonces los hermanos, Dios da ese corazón, entonces aquí adelantando y libremente ya puede orar. Entonces primero voy a orar, luego empezamos, hermanos. Dios Padre, esta noche, hoy día empezó desde la tarde, primera sesión con Pastor Ospag y Congreso de Líderes Cristianos. A través de esa visita del Pastor Ospag a Estados Unidos, entonces muchas noticias está subiendo en el internet, leyendo. Ahí podía ver varios pastores que tienen iglesias grandes. Sus miembros son grandes, gran números. Ahí personalmente haciendo entrevista con Pastor Ospag. Luego, y ahí mutuamente y escuchando, trabajando juntos con la misión Buenas Nuevas. Dios Padre, ahí y cada vez sus siervos visita, llega al lugar, podía ver Dios todo cambiando, Dios abriendo. Dios Padre, desde hoy empezó CLF con Pastor Ospag. Terminando ese culto de oración también, desde 10:30 va a hacer segunda sesión. Aunque nosotros no había mucho tiempo para invitar a los pastores líderes, también a nuestra familia, también nuestros parientes, nuestros conocidos. Pero Dios Padre, nosotros invitando por Facebook, también intentando visitar los medios de comunicaciones que puedan transmitir la prédica de tus siervos. Es el Evangelio escuchando, luego todo lo que creen, aceptan, ahí va a recibir la salvación. Luego nuestro Señor Jesucristo morando va a guiar a su vida. Dios Padre, mientras viviendo este mundo, no hay felicidad, ¿verdad? No hay gozos, temporadamente, ¿verdad? Tal vez comiendo bien, comprando las materiales, teniendo los bienes, pero todas estas cosas, un tiempo tal vez puede dar gozos, alegría en nuestro corazón. Pero pasando el tiempo, lo mismo, iguales, que nunca puede llenar en nuestro corazón. Pero es el Evangelio, entendiendo, recibiendo ese amor del Señor Jesucristo que murió por nosotros, ahí llena en nuestro corazón esa felicidad, ese gozo muy diferente que otros. Por eso nosotros es el Evangelio predicando, llevando hasta último rincón de Bolivia, del mundo. Primeramente, tu siervo pastor mostrando ante nosotros, por la fe, viviendo es el Evangelio, llevando todos lados. Aún bienes, situaciones, problemas, también enfermedades, pero por la fe avanzando, Dios acompaña, luego resuelves. En nuestra vida también, igual que siervo de Dios, recibiendo el corazón de Dios, de sus siervos, avanzando y llevando ese Evangelio, también sí o sí va a llegar diferentes problemas, situaciones, pero sabemos, Dios todo va a abrir, va a resolver. Tal vez ese tiempo por coronavirus, varios están enfermos, le dueles, también muchos y aflicciones, dolores físicamente. Pero Dios Padre, sí, otro lado, Dios está abriendo en gran maneras. Hay también área de régimen penitenciarios,
también muchos lugares están recibiendo la salvación. Está pidiendo iglesia, siervo de Dios. Estamos convocando los seminaristas. Dios Padre, ahí nosotros recibiendo ese corazón y transmitiremos, promocionaremos, ahí entre los hermanos, también las hermanas, si recibe el corazón de Dios, naces y servir el Evangelio, ingresando, hay varios hermanos vivirán para el Evangelio. Dios Padre, esa noche también terminando ese culto de oración, hay entrevista con Pastor Kim Ki-sung, un canal. Dios Padre, si a través de régimen penitenciarios, es el Evangelio, toda la manera, si difundiendo, divulgando, ahí transmitiendo, estamos muy agradecidos. Dios Padre, recientemente llegamos de Pandos, Dios y bendijo en verdad la directora del régimen penitenciarios. Varios pastores, iglesias desean escuchar, tener ese sed, conocer más palabras. Abres aquí más en Pandos. Bendice también evangelista y matrimonio, evangelistas justos. También ahora Pastor William, también diáconos, juntos está viajando a Tarija para realizar y ceremonia de firma de convenios. Entonces, ahí también pensando que va a abrir en gran manera. Dios va a trabajar fuertemente en Tarija. Nos da mucha alegría y esperanza. Esa noche nosotros y pediremos, oraremos a Dios. Dios Padre, usted estando junto con este culto, esta reunión, escuchando, luego todo va a resolver. Dios Padre, muchas gracias por esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, entre los hermanos y voluntariamente quieren orar, pueden adelantar. Luego, los que están en Zoom y habilitando su micrófono, puede orar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta noche, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia, realmente tú permites, Señor, esta reunión, Padre. Podemos darte gracias, Señor, porque un pastor nos indicaba cómo le había ido allá en Pando, Padre. Estamos muy agradecidos como tú abriste el corazón de las personas, Padre, cómo han recibido, Señor, el Evangelio, Padre Dios, tu palabra, pastor, llevando la esperanza para ese pueblo, Padre Dios. Todos ellos han recibido, por eso esta noche estamos muy agradecidos, Señor. En la cárcel también tú te has glorificado, Señor, porque tu palabra, Señor, se ha difundido, tu evangelio, Señor, la esperanza que traes cada vez con tu palabra, Señor, también hasta allá llegó, Señor amado. Estamos muy agradecidos de este tiempo, Padre. También, Señor, con los pastores de ahí, Señor, con las congregaciones, Señor, porque tú quieres, Señor, que ellos te adoren en espíritu y en verdad, Padre Dios. Realmente teniendo así un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, tu verdad, Señor, tú te has manifestado y te has glorificado, Señor, allá en Pando. Gracias te damos, también oramos, Padre, que así pasará, Señor, y estamos convencidos y agradecidos de que será en Tarija, Padre Dios. Tú llevas, Señor, y tú bendices, tú prosperas el camino de Pastor William, Señor, para que allá también, Señor, se abra nuevamente, Señor, la cárcel, reciban, Señor,
también los pastores y otras personas particulares también, Padre Dios. Gracias, Señor, podemos ver, Señor, tu obra cada día, Señor, y podemos glorificar y agradecerte, Señor, por lo que estás haciendo, Señor amado. Esta noche también, Señor, queremos llegar a ti, Padre Santo, pidiendo, Señor, tu gracia, poniendo en tu altar, Señor, las necesidades que tiene la iglesia también, Señor. Realmente este tiempo, Señor, hay muchas iglesias en muchas ciudades, Señor, que se está abriendo. Necesitan, Señor, los siervos, Padre, para ser guiados, Señor. Han recibido la salvación, pero también la vida de creencia quieren seguir, Padre Dios, y están buscando quien les guíe. Por eso pedimos, Señor, este tiempo se está convocando, Señor, seminaristas, Padre Dios, que tú levantes, Señor, personas, hombres, mujeres, Señor, con tu corazón, Señor, para predicar esta palabra, este evangelio verdadero que nos da la libertad, Padre Dios, para poder estar delante de tu presencia, Señor amado. Así, este tiempo, Señor, oramos para que tú nos des esa gracia. También se está convocando voluntarios, Padre Dios, para que estos jóvenes, estos hombres, Señor, mujeres, crezcan, Señor, tengan en su corazón el corazón de Cristo, Señor, crezcan fortalecidos, Señor, y avancen y puedan llevar a cada una de las ciudades o de sus barrios, Señor, toda la enseñanza que tú estás dando y la fortaleza en el corazón de ellos, Padre Dios. Oramos, Señor, por la iglesia, Padre Dios. Hoy, este tiempo, Señor, necesitamos un lugar más grande, Padre. Por favor, usted nos muestre. En su corazón está listo ya el lugar. Pedimos, Señor, clamamos a usted su misericordia para que nos muestre, Señor, porque queremos, Señor, congregarnos. Esto pronto pasará y realmente queremos volver a congregarnos, Padre Dios, ser guiados también para que tus siervos, Señor, pueda vivir ahí, Señor. Permítenos este lugar, Padre Santo. Bendito Dios, también hay muchas necesidades en las otras iglesias, como es Cochabamba, Padre Dios, que anda buscando, Señor, se está buscando el terreno, Señor, para la construcción de la iglesia, Padre, también muchas necesidades financieras hay, Señor. Usted provea, Señor. Realmente solo en usted tenemos esperanza, Padre Dios. Solo en usted podemos descansar, Padre. Así también en Santa Cruz, Padre Dios, en la construcción, Señor, de la iglesia, del templo que se va a hacer, el nuevo templo grande. Señor, por favor, usted provea, Señor. Provea también para los servicios, para pagar los servicios, Padre Dios. También, bendito Dios, en la iglesia del pastor que dirige Pastor Guachani, Señor. Hay muchas necesidades, Padre Dios. Esta noche queremos llegar a usted. Queremos tocar su corazón, Padre Dios. Sabemos, Señor, todo lo que usted está haciendo. Así las otras ciudades donde se encuentran, Santo Espíritu sea fortaleciendo sus corazones y guiando, Padre Dios. Oramos también en este tiempo por la necesidad, Señor, de la salud, Señor. Señor Jesús, que usted visite, Señor, a los hermanos que se encuentran hoy con el COVID. Señor, por favor, realmente de usted viene la salud, Señor. Realmente dice que usted ya se llevó todas nuestras enfermedades, Padre Dios. Así usted es el médico de médicos, Padre Dios. Usted sea sanando, Señor. También usted sea dando consolación, Señor, a los hermanos que han perdido sus familias, Padre Dios. Por favor, Señor, así este tiempo estamos delante de usted, agradecidos por su obra, porque nos ha permitido, porque nos permite ver su obra, Señor, a la distancia, pero podemos ver y llenarnos de gozo, Señor,
y ser esa nuestra alegría grande de que usted avanza como cual gigante, Padre Dios. Gracias le damos, Señor amado, por esta noche, Señor, que nos permite la oración, bendito Dios. Queremos dejar todas estas cosas en sus manos, Padre Dios, para que usted bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, Señor, queremos agradecerte esta noche, Señor, por su palabra, Señor, su iglesia, Señor, los siervos, Padre Dios. Un día más usted nos guarda, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Solamente por su promesa, por su palabra, Señor, usted nos guarda, Señor. Así también, Señor, en esta noche queremos estar delante de usted, Señor, pidiendo las necesidades que hay, Señor. En este tiempo, Padre, se ve que en el mundo ya no hay esperanza, Señor. Señor, usted pueda levantar, Señor, seminaristas, Padre, obreros, quien pueda anunciar tu palabra, Señor, quien pueda difundir de rincón a rincón, Señor. Así como en estos días, Señor, usted llevó a los siervos, Señor, a aquel lugar, Señor. En aquel lugar hay amigos, Señor, amigas, vecinos donde ellos participan, Dios. El anhelo grande, Señor, de ustedes, que todo el mundo sepa tu palabra, que sepan tu verdad, Señor. Por eso ustedes, Señor, podemos ver en este tiempo su misericordia, su gracia a toda la humanidad, Dios Padre. Así también, Señor, queremos pedirte, Padre Dios, las necesidades que hay, Señor, así. Señor, su siervo, Pastor Oxopar, también está compartiendo, Dios, el CLF, Padre. Usted, denos de su gracia, de su misericordia para poder escuchar, Señor, su palabra, para que nuestro corazón también, Señor, se encuentre vivo a través de tu palabra, Señor. También, Señor, queremos pedirte, Padre Dios, por el lugar, Señor, que siempre estamos pidiéndote, Padre. Por favor, Señor, usted pueda mostrarnos, Señor, a nosotros aquel lugar, Señor, donde vamos a congregarnos, Señor, todos tus hijos, Señor. Después de esto, pandemia, Señor, ¿cuántos más llegarán, Señor? ¿Cuántos están esperando, Señor, su templo para poder reunirnos, Dios Padre? Permítanos su gracia, Señor, su misericordia para encontrar aquel lugar. Muéstrenos, Señor. Ayúdenos a unir el corazón, las hermanas, los hermanos, los diáconos, Señor, los guías de célula, Padre Dios, para poder avanzar este punto, Dios Padre. Muchas veces, Señor, nuestro pensamiento hace que flaquee, Señor, nuestra fe, Padre, pero Dios, la cantidad no es problema, Señor. El problema es el corazón de nosotros, de los hermanos y de las hermanas, que no tenemos, Señor, un solo pensar, Dios. Ayúdenos, Dios, ¿verdad, Señor? Nuestros corazones para una sola cosa, Señor. Padre Dios, te pedimos por el templo, Señor amado. Así también, Señor, queremos vender, Señor, aquel terreno, Señor, de Irpavi, Padre Dios. Señor, usted pueda traer, Señor, un comprador para venderlo, Señor. Asimismo también, Señor, te pido, Padre Dios, por los documentos, Padre, usted pueda como regularizar todo, Señor. Así también, Señor, te pedimos, Dios, por las iglesias de Cochabamba, también están buscando un lugar, Señor, para la iglesia, Dios Padre. De la misma manera también, Señor, en Santa Cruz, Dios, usted puede dar la gracia, Señor, para poder avanzar en los proyectos que los pastores están, Señor, haciendo el templo, construyendo, Señor. Asimismo, Señor, también te pido, Padre Dios, usted también tiene misericordia, esta vista a Tarija, Señor.
Hay muchos, Señor. Yo sé que usted va a trabajar, Señor. Yo sé que usted, Señor, va a difundir su palabra en tal, así en Potosí, Señor, así en Oruro, Padre. Así como ya llegó, Señor, a Cobija, Dios Padre, a Pando, a Ribera Alta, Señor. Padre, usted va a complementar. Usted empezó, Señor. Usted también terminará de anunciar el Evangelio aquí en Bolivia, Señor. Así como en otros países, Señor, avanzan, Señor, anunciando el Evangelio, Dios Padre. Denles la fuerza, Señor, para seguir avanzando con el Evangelio, Señor. Padre Dios, ten compasión de nosotros, Dios amado. Ayúdenos, Señor. Denos la fuerza a través de tu palabra para avanzar, para anunciar el Evangelio, Dios Padre. Asimismo, Señor, dales la fuerza, dales su promesa, Señor, su palabra. Cuando nosotros, Señor, tenemos la enfermedad, tenemos nuestra situación, Señor, a través de su palabra, podemos avanzar, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en esta noche yo quiero agradecerte, Señor. Usted trabajó, Señor. Usted me muestra, Señor, cada vez más su gloria, Señor. Padre, usted tuvo mucha compasión de mí, aún sin merecerlo, Dios Padre. Padre, yo le pido, Señor, este punto, Señor. Guarde los evangelistas, Señor, los seminaristas que están, Señor, por favor, Dios, de su salud, Señor. Guarde la salud del pastor Andrés, familia, así también, Señor, en Caranavi, Dios, usted pueda guardar el corazón y la salud del evangelista Adán, también en Chulumani, Señor, usted pueda guardar el corazón del evangelista Emilio, su familia y los hermanos, Dios Padre. De la misma manera, Señor, en Copusquea, Señor, Surani, Dios, usted levantó, Señor, los hermanos, Dios Padre. Ellos también, Señor, a través de su palabra puedan, Señor, avanzar y anunciando el Evangelio por aquellos lugares, Dios Padre. De la misma manera, Señor, yo le pido, Padre Dios, así por los hijos también, Señor, que usted me bendijo, Dios Padre, su siervo, Señor, así en Argentina, Dios Padre. Usted guarde su corazón de su hijo Roberto Pablo, Señor. Asimismo de su esposa, Dios Padre, Sofía, Señor. Usted pueda ayudar, Señor, a avanzar en este camino, Señor, por la guía de su siervo, Pastor Gabriel Kim, Señor. Asimismo también, Señor, yo le pido, Padre Dios, por el evangelista Luis Sanabria, Señor. Tu hija Laura, Señor. Usted pueda guardar su viaje, Señor. Padre, sus corazones, Dios, usted guarde, Padre Santo, Pastor Daniel, Señor, a través de su guía del pastor, ellos puedan avanzar, Señor, en este camino, Señor amado. Así, Señor, yo le pido, Señor, también por los diáconos de aquí de La Paz, Señor. Usted pueda guardar sus vidas, Señor. Aún, Señor, nosotros, Señor, pasamos dificultades, pero usted siempre nos guarda, Dios Padre. Ayúdanos, Señor, y guarde mi familia, Señor. También ayúdeme a anunciar el Evangelio a aquel lugar, Señor, que usted me había llevado de regreso, Señor. Ayúdame, Señor, de verdad, a pasar este tiempo, Dios Padre. Así también, Señor, mañana, Señor, tengo una reunión, Señor. Usted pueda ayudarme a pasar. Usted pueda hablar en vez de mí, Señor. Padre, utiliza mi boca, Padre Santo. Por eso yo le agradezco, Señor, en este tiempo, por la salud que me da. Padre Santo, por favor, Dios. Así queremos, Señor, en esta noche encomendar la venta de terreno, la casa, Señor, la iglesia, el templo, Señor. Padre Santo, encomendamos en tus manos todas estas cosas, amado Padre, orando en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Oramos. Sí, Dios Padre, te damos gracias por habernos regalado este precioso evangelio, Señor. Realmente nosotros siendo nada, nosotros como ese vaso de barro que no tiene ningún valor,
Así usted había dejado este tesoro tan valioso que es el Evangelio, el boleto para entrar al cielo. Usted, sin mirar a nosotros alguna condición, nos había dado este precioso Evangelio, Señor. Muchas gracias le damos por tanto amor, por tanto amor incondicional, Señor. Y nosotros siendo nada, como en su mano, Señor, podemos ser utilizados también, Señor, utilizados para anunciar el Evangelio, para llevar el Evangelio a muchos lugares donde están sufriendo, Señor, sin conocer el Evangelio. Y por eso te bendecimos y te damos gracias, Señor, por las iglesias que usted ha levantado en Bolivia. Bendecimos, Señor, cada iglesia que usted ha levantado, también cada siervo que usted ha levantado, cada ministro, Señor, usted le pueda dar la sabiduría, la fortaleza, le pueda ayudar también, Señor. Usted puede ayudar también cada iglesia a obtener, Señor, el lugar, el templo, Señor, para la iglesia. Muchas gracias, Señor. Usted está permitiendo que el Evangelio más y más pueda extenderse en toda Bolivia, dando la sabiduría para ir a un lado, al otro, o de alguna manera, Señor, entrar en todos los lugares para anunciar el Evangelio. Muchas gracias, Señor, por las actividades que está permitiendo, como el régimen penitenciario y más actividades, Señor. Usted realmente quiere llegar a todas las almas realmente, ¿no? Grandes, chicos, viejos, jóvenes, a todos realmente quiere llegar con el Evangelio. Por eso te agradecemos, Señor, por que usted está trabajando así de esta manera en Bolivia, Señor, llevando en cada lugar. Y encomendamos así en tu mano también las necesidades de las iglesias, Señor. En la Iglesia de la Paz también necesitamos el lugar, Señor, para la iglesia, un lugar amplio, Señor. Usted pueda ayudarnos, Señor, a conseguir, a buscar, encontrar el lugar que usted ha preparado para su iglesia. Señor, muchas gracias y por favor le pedimos que usted nos pueda dar los ojos para ver dónde había preparado, Señor, cómo había preparado, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones. También eh, bendecimos, Señor, la vida de cada diácono, obrero, guía, Señor, que usted pueda trabajar grandemente en cada uno de ellos, Señor, en las diferentes iglesias, en la Iglesia de la Paz. Usted pueda usar realmente grandemente, Señor, para que este evangelio siga anunciándose, Señor, en cada lugar. Realmente nuestra vida que no tiene ningún valor, solamente el evangelio, nada más que una persona conociendo el evangelio, aunque por más que ha sufrido todo en este mundo, ha podido sufrir, pero conociendo el evangelio puede tener como tan grande paz, llegar al descanso de estar en los brazos del Señor. Te agradecemos, Señor, y también te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, también almas, también que están sufriendo, Señor, en este tiempo por la enfermedad. Te pedimos, Señor, que por favor usted también pueda darle como en los corazones, pueda dar usted la paz, pueda dar tu palabra, pueda darle la esperanza, Señor. Por favor, tenga misericordia, Señor, de cada uno de los hermanos, tal vez que también no sabemos, no conocemos o, o están apartados, Señor, que tenga misericordia, Señor. Realmente, y si Satanás también quiere destruir, quiere dividir, Señor, pero la iglesia es una sola, Señor. Y te pedimos, Señor, que por favor usted pueda tener misericordia, Señor, también aquellos como que han perdido un familiar también, usted pueda dar el consuelo, la paz, Señor, en sus corazones, que tenga misericordia, Señor,
Y a través de todas estas cosas, Señor, nosotros queremos encontrar, Señor, tu paz, queremos encontrar el amor de usted, Señor. Muchas gracias, Señor. Así encomendamos este tiempo en tu mano. También estos días está el CLF con Pastor Supar. Y realmente la palabra es lo único que puede dar esperanza a nuestros corazones y la paz, Señor. Por favor, usted permita, Señor, que muchos hermanos también puedan, todos los hermanos puedan conectarse también para escuchar la palabra, que juntos podamos recibir y compartir, Señor, sobre tu palabra, Señor. Muchas gracias. Y por favor, nos permita, Señor, participar también, Señor. Muchas gracias le damos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y encomendamos. Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas, vamos Padre a orar. Dios, en esta noche le damos Amado las Padre, gracias. Y hoy, a través del testimonio de su siervo, podemos nosotros tener la esperanza en Dios. Como usted, como había trabajado allá en Cobija, con el régimen penitenciario, con las iglesias. Todo, Padre, usted ya había preparado. Solamente nosotros era de avanzar. Así, Padre, teniendo ese testimonio con toda la certeza en nuestro corazón, podemos orar en esta noche. Hoy queremos pedirle la gracia, la iglesia de Santa Cruz, la iglesia de Cochabamba, la iglesia de La Paz, están buscando un nuevo lugar, una nueva casa para poder establecer la iglesia. Padre, usted ya preparó, usted ya lo estableció, nuestra casa, nuestra nueva iglesia, nuestro nuevo hogar. Nosotros solamente tenemos que avanzar, buscar, porque conforme a su testimonio, Padre, nosotros podemos tener la esperanza en nuestro corazón. También en esta noche hay muchos hermanos que muchas dificultades pasan en esta vida. También a través de la pandemia, muchos hermanos también están enfermos. Padre, usted puede darle la fuerza en su corazón. Usted puede darle la esperanza en su corazón. Escuchando la palabra, cómo usted trabaja, cómo usted guía a los hermanos. De esa manera usted puede establecer la paz en sus corazones, Señor. Padre, nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no somos quienes decidimos cuándo vamos a morir, cuándo vamos a vivir. Usted, Padre Dios de la vida, Dios quien da la muerte también. Padre, usted dirige a cada uno de ellos, Señor, a pesar de las situaciones, pero con su palabra ellos puedan buscar la paz en su corazón. Así, Padre, le agradecemos. También este tiempo la iglesia necesita nuevos seminaristas. Usted, Padre, puede tocar el corazón de quienes tienen la esperanza de poder compartir el Evangelio a muchas personas. Usted puede darle en el corazón la certeza, el llamamiento de Dios. Padre, para usted nada es imposible. Usted puede cambiar el corazón de las personas, tomar la decisión y establecer la palabra en su corazón para servir al Evangelio. También en este tiempo tenemos el Congreso de Líderes con nuestro pastor Oxupar. Padre, usted trabaje, usted toque el corazón de los pastores, de los líderes, quienes a través de la palabra de Dios ellos también puedan encontrar la esperanza en su congregación, en su iglesia. Solamente Dios puede darnos la paz en nuestro corazón. Usted trabaje fuertemente, Señor, a través de su siervo, el pastor Oxupar. No solamente aquí en Bolivia, sino a nivel mundial. Usted establece, Señor, la verdadera palabra, la salvación eterna de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en este tiempo le pedimos por todas esas cosas, Señor. Bendiga a sus siervos que están en diferentes lugares, en diferentes partes que usted estableció su iglesia. Donde están los ministros, Señor, usted puede darle la salud, usted puede darle todas las cosas, Señor, para poder avanzar anunciando el Evangelio. Usted, a través del régimen penitenciario, usted está avanzando fuertemente aquí en Bolivia. Permítanos, Señor, tener mismo corazón para poder avanzar en las demás áreas también. Padre, ayúdenos a conectar nuestro corazón con la iglesia, con el siervo, para que de esa manera juntos veamos la obra de Dios, la gracia de Dios,
Que nadie de nosotros se quede sin ver la voluntad de Dios. Que nadie de nosotros se quede sin experimentar cómo usted está trabajando dentro de su iglesia. Que cada uno de los hermanos encuentre la esperanza en Dios. A través de los testimonios, usted trabaja, Señor. Usted establece todas las cosas. Solo tenemos que avanzar, Señor. También usted bendiga a su siervo, Pastor William, quien estará visitando el departamento de Tarija. Usted, Padre, a través de esos viajes, usted establece la palabra de Dios en diferentes lugares, no solamente en régimen penitenciario, sino también en diferentes iglesias. Usted comparte el corazón de Dios. Nuestro único propósito, que las personas conozcan la salvación eterna de nuestro Señor Jesucristo. Que todas las personas crean solamente en la sangre de Jesucristo que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. A través de ese sacrificio, cada uno tenemos la salvación eterna. Solamente estableciendo esa palabra en cada uno de los corazones puede venir paz, Señor, a nuestro corazón. Agradecemos una vez más. Bendiga a sus siervos, bendiga a su iglesia, bendiga a los hermanos que están en diferentes lugares, bendiga a cada uno de ellos que se encuentran en diferentes situaciones. Usted ayude, usted bendiga, Padre. Así en esta noche encomendamos todas las cosas en sus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta tarde, por este momento, por esta hora, Padre, por darnos esa gracia, Padre, para suplicarte, para agradecerte, Padre, por todo lo que haces por nosotros, tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por el evangelio que tenemos cada uno de nosotros, Padre. Gracias por todo, Padre mío. Así también te agradezco en esta hora también por los siervos que tú alzaste, Padre. Pastor Oxopar, su familia, Pastor William, su familia, Pastor Andrés, su familia, diáconos, seminaristas, evangelistas, Padre, los voluntarios, los jóvenes que están en este tiempo entrenándose para el futuro siervo, Padre. Usted alzaste, Padre, dales un corazón fuerte. Cuídalos, su entrada, su salida, siervos, Padre, porque ellos, mediante ellos nosotros recibimos tu palabra, nos alimentamos espiritualmente, Padre. Gracias, Señor, por siervos. Sin guía nosotros no somos nada, Padre. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, tus hijos, nosotros no lo merecemos, Padre. Gracias también por el evangelio verdadero que nos diste, por la salvación gratuitamente, el regalo más grande que nos diste, Padre, para entrar al reino, Padre. Cuídanos siempre a cada uno de nosotros, guíanos a tu camino, a tu luz, Padre. Gracias por todo, Señor, gracias por la vida, gracias también por la situación que me diste también a mí, a mi familia, Padre. Nos sacaste, nos levantaste, Padre, nos hiciste vencer esta enfermedad también, Padre. Gracias, Señor, estoy tan agradecido en este momento. Gracias por todo. Para ti nada es difícil, dice en tu palabra. Ni una enfermedad, cáncer, ni cualquier situación, hasta el paralítico que vivía 30 años, no ha sido nada. Pero tú sufriste por nosotros. Eso era tan difícil. Morir en la cruz por nuestros pecados, Padre, pero ni eso, hasta eso venciste, Padre. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, Padre mío. Gracias, Señor, por este sacrificio, por este regalo tan grande. Nosotros no lo merecemos esto, Padre. Gracias por todo lo que hiciste. Ya lo hiciste, pero nosotros no lo merecemos, Señor.
Gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros en esta noche, en esta hora. También te pido por todos mis hermanos que están sufriendo también con esta enfermedad, Padre. Tú venciste hasta la muerte. Así también ayuda a mis hermanos, a tus hijos, Padre, vencer esta enfermedad. También muchos perdieron la vida. Usted puede dar paz en su corazón a cada uno de sus familias que perdieron su ser querido, Padre. Es tu voluntad todo esto, Padre Santo. Gracias por todo, Padre mío. También te pido en esta hora que nos des ese corazón de anunciar tu palabra. Tu promesa se está cumpliendo, rincón a rincón está llegando tu palabra. Muchas iglesias necesitan siervos, Padre, y lugar para reunirnos. Y en todo lugar, Padre. Usted ya preparó todo perfectamente, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Padre. También la Iglesia de la Paz necesita un lugar amplio, Padre. Usted ya lo señaló, ya lo preparó perfectamente, Padre. Pero ayúdanos a ver ese lugar, Padre. Por favor, Señor, te suplicamos en esta noche, Padre. Te rogamos, ten misericordia de cada uno de nosotros, de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, Señor. Gracias por llevar tu palabra, tu evangelio hasta el rincón, último rincón de la tierra, Padre. Tu promesa se está cumpliendo, Padre mío. Así también en esta noche te ruego por todos los siervos también. Cuida, guarda, Señor, por el pastor William, su familia. Por favor, Señor, siervos valen oro que tú alzaste a cada uno de los siervos, Padre. Así también a mis hijos te entrego en tus manos, Padre, y a todos mis hermanos espirituales, Padre, también a mis vecinos en todo el mundo. Mucha gente está sufriendo sin conocer tu palabra, Padre. Ayúdanos a llevar tu palabra persona en persona en el mundo. Tal vez mucha gente está sufriendo en el pecado, Padre, en la oscuridad. Como yo también vivía así en la oscuridad en el mundo, Señor, sufría con mi mala conciencia, Padre, tú me sacaste, tú me buscaste, gracias, Señor. Yo no lo merezco estar aquí en este momento, orándote, Señor, Padre, gracias por todo. Gracias por el regalo que tan grande, gratuitamente, que nos diste a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo. Todo esto te dejo orando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, realmente escuchando el testimonio de Pastor Andrés, nuestro guía, Señor, nuestro siervo. Hemos podido ver cómo realmente Dios ha abierto esa puerta en cobija. Realmente igual el día de mañana también estará abriendo en Tarija. Es así como trabaja el Señor, siempre trabajando en los corazones de aquellas personas que ya Él ha abonado ese corazón, ya ha trabajado, así como se trabaja la tierra, Señor, para que puedan escuchar el Evangelio. Esta noche, así en oración, Señor, queremos pedirte una vez más por tu casa, por tu iglesia, Señor, porque pueda unir usted los corazones de todos los hermanos, que es muy necesario para que podamos avanzar, Señor. Te pido también por los siervos de cada una de las ciudades donde está su iglesia, Señor. Te pido por las finanzas, Señor, para que ellos también tienen muchas necesidades, también puedan recibir también de usted toda la ayuda, Señor. Gracias por ayudarnos, Padre. Te pido también por las familias, Señor, porque este tiempo tienen situación, esa situación no se debe mirar sino como una bendición, sino la situación que nos manda el Señor nos bendice. Sí. Muchas gracias, Padre, porque Pastor Oxopar siempre dice, la palabra debe estar primero antes de mirar las enfermedades, antes de mirar la situación, las preocupaciones. Por eso nos ayuda bastante a que nosotros podamos, Señor, son de cada uno de los hermanos entrar, Señor,
para destruir, pero su palabra, la sensibilidad de su palabra realmente permítenos seguir avanzando bajo su cobertura, que es el Evangelio, Señor. Bendice siempre tu iglesia, bendice a los siervos, Señor. Bendice, Señor, incluso a las autoridades, Señor, porque toda autoridad es impuesta por usted, Señor. Bendice cada hogar, Señor, de cada uno de los hermanos. Bendice a los que están conectados y también a los que no están en algún momento tengan la necesidad de su palabra, Señor. Llévanos siempre por el camino que usted ha escogido. Este tiempo, pastor indicaba también, hay dos caminos, el camino totalmente allanado, el camino totalmente libre para caminar, pero el camino con dificultad, donde realmente esa dificultad es realmente su palabra, Señor. Su palabra hace que veamos las dificultades, pero no solucionarlas con con nuestra propia fuerza, sino acercándonos a usted en humildad, Señor, acercándonos a usted con un corazón totalmente vacío, Señor, para que cuando recibamos la palabra nosotros podamos agradecerle por todas las cosas, por toda la ayuda que nos da, Señor. Te pido por las finanzas de la Iglesia de la Ciudad de La Paz, así también como para de los grupos, Señor, de los tesoreros de grupos. Esta semana hemos terminado ya la reunión por la guía de pastor, hablar con los encargados de grupos, con los tesoreros, con los subencargados también, Señor. Te agradecemos porque a través de esa guía también hemos podido unir el corazón, Señor. Y a través de esa guía también dificultades, porque si nosotros así solamente no podemos avanzar. Esta noche también, Señor, así como han estado orando los hermanos, todas las peticiones están en sus manos, Señor. Usted solamente nos brindará, Señor, toda, para cubrir todas las necesidades, Señor. Muchas gracias, te pido la bendición para mi hogar, Señor, para el hogar de la familia, Señor, para que ellos también podamos recibir de usted la ayuda. Sabemos que ahora ya no nos aflige las cosas, sino cuando llega una situación sabemos de para qué está llegando, para que no nos olvidemos de usted, Señor. Gracias por esa bendición, Señor. Bendice a Pastor Andrés, su familia, como también bendice a todos los siervos, Señor, quienes están conectándose a este CLF con Pastor Oxopar. Una gran bendición porque a través de escuchar la palabra, Señor, ellos también están cambiando sus corazones y también cambiarán los corazones de quienes están guiando, Señor, en sus iglesias. Muchas gracias porque a través de esta pandemia se ha abierto grandes puertas, Señor, muchas puertas, grandes caminos, Señor, para que su evangelio vaya creciendo. Aquí en Bolivia, Señor, se está ramificando su palabra en todo sentido, Señor, en los 4 puntos cardinales se está cumpliendo con su promesa, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo así en esta noche. Nosotros queremos entregarte todo esto, orando en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Esta noche hasta aquí nosotros y oramos juntos, porque pronto, ¿no? Desde 10:30 va a realizar segunda sesión de CLF con Pastor Ospa. Entonces los anuncio ahí, hermanos, convocatoria para los nuevos seminaristas. Entonces, en página web Misión Buenas Nuevas Bolivia, ahí entrando podemos ver, ¿no?, todas las informaciones. Entonces, Dios da el corazón, pueden inscribirse. Entonces, requisitos y llamamiento de Dios. Luego también testimonio de la salvación. Luego también carta de recomendación de pastor, un pastor. Ahí y ese requerimiento, ¿no?, junto inscribiendo, haremos entrevista, luego avisaremos. Y también tenemos convocatoria para los voluntarios, edad de 18 años en adelante. Entonces ahí, según ese voluntario, pueden aprender diferentes áreas. Entonces primero los hermanos, hijos de los hermanos, y mirando esa convocatoria de los voluntarios, pueden inscribirse. Entonces, mayor información a la oficina de La Paz, ahí pueden consultar. Y también del 5 al 9 de julio, tendremos campamento de danza.
Entonces, más información en la oficina. Ese campamento de danza desde Estados Unidos está realizando, también va a dar todas las programas. Entonces, aprovecharemos, ¿no?, este campamento de danza, invitando muchos grupos de danza, también jóvenes, puedan aprender, luego también intercambiar, ¿verdad?, ¿no?, diferentes países. Luego, último, hoy no tendremos conferencia de CLP con Pastor Ospak 10:30. Entonces, terminando, todos los hermanos puedan invitar, si nuestra familia, también los pastores, líderes, que puedan y escuchar, conocer ese evangelio verdaderos. Entonces, y ese tiempo ahora llegando en Pando, ya llegó tercera ola, dice, entonces allá más tranquilos. Entonces ahora más ciudad, ¿no? La ciudad está llegando. Entonces esa enfermedad más que todos necesita defensa, tener, ¿no? Entonces alimentándose bien, aunque no tiene ganas de comer, ya sí o sí, comiendo bien, entonces luego tomando medicamentos, sí o sí va a pasar rápidos. También además orando junto con los hermanos, Dios también va a ayudar. Y luego, y mientras escuchando los hermanos también, todas las personas, y quieren, ¿no?, Dios da ese corazón servir ese evangelio a través de ofrendas, ¿no?, ofrendas y diezmos, por esa manera, y quieren servir el evangelio para que puedan divulgar, ¿no?, el evangelio todos lados. Entonces, el depósito al Banco Unión 1, 16 36 48 40, a nombre de Jorge, diácono Jorge Parado. Entonces, en ese número cuentas, ahí los hermanos y pueden ofrendar. Entonces, los hermanos, si a través de esa ofrenda también diezmo, y nosotros avanzamos, es el evangelio. Y entonces, toda parte, si ahí necesita, ¿verdad? Muchos lugares piden iglesia también, fundar iglesias, siervos. Entonces, aquí en Bolivia, varios lugares, a través de ese apoyo, ofrenda de los hermanos diezmos, serviremos el evangelio. Entonces, esa noche culto de oración hasta aquí nosotros terminamos. Y gracias, hermano, hasta aquí terminamos.